Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 36. Palabras de Yohanan el Bautista. Pronto llegaría el momento en que mi primo Yohanan sería detenido. Herodes estaba siendo acosado ya constantemente por su mujer Herodía, y yo sabía que quedaba poco tiempo para que mi primo fuera encerrado en Mecaber. Por eso decidí ir a visitarle una vez más, a pasar unos días con él junto al Jardín, aunque no en el mismo lugar donde él bautizaba, sino un poco más al norte del cauce del río. Llegué acompañado de los pocos discípulos que en aquel entonces formaban nuestro grupo, pero mi firme intención y mi tarea ya eran avanzar en mi enseñanza y traer el Espíritu del Padre a la tierra. Nada más llegar al lugar en el que mi primo y yo nos íbamos a encontrar, mientras esperamos a que él llegase, comencé mi trabajo, comencé a hablar, y es cierto que acudía mucha gente a escuchar y a beber de la luz que bajaba en cada momento en que nos reuníamos con los que iban a beber de ella. Nunca bauticé con agua, eso era el trabajo de Yohanan, no el mío. Pero a oídos suyos llegó que me encontraba allí hablando y, según le dijeron, bautizando como él, porque la gente no comprendía todavía muy bien nuestras diferencias. Mi primo sí sabía perfectamente la diferencia entre unas iniciaciones y otras, porque él lo había explicado tiempo atrás, pero sus discípulos no acababan de entenderlo, y fueron a decirle que aquel a quien él había bautizado tiempo atrás estaba también en el Jardín bautizando y que le seguía mucha gente. Pensaron que Yohanan se iba a molestar porque yo estaba compitiendo con él y haciendo lo mismo que él hacía. A lo que él respondió: nunca el hombre pudo recibir nada por sí mismo, a menos que le sea dado desde el cielo. Vosotros habéis sido testigos de lo que dije. Dije que yo no era el Masías, sino un enviado para abrir y para preparar su camino, el camino de este hombre que ahora me decís que está bautizando también cerca de nosotros. Hoy esta alegría mía se ha visto realizada, porque el hombre enviado por Dios para redimir a toda la humanidad se encuentra aquí, a unos pasos de nosotros. Y él representa al Padre, es su voz, trae la luz a la tierra, es un ser del cielo. El que pertenece a la tierra habla de las cosas de la tierra, pero el que pertenece al cielo está por encima de todos los demás y da testimonio de toda su sabiduría, aunque nadie le escuche, aunque pocos lo entiendan. Pero él ha recibido del Padre toda su confianza, porque es el Hijo amado. El que crea en él recibirá la vida eterna, porque él lleva en su ser la verdad y la luz y el amor de Dios. Escuchadle. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Es necesario que yo termine mi labor y él comience la suya. Y con estas palabras Yohanan dejó bien claro cuál era la esencia de su enseñanza y de la mía. Dejó bien claro que entre nosotros no existía ninguna rivalidad ni competencia, sino una continuidad de trabajos decretada por Dios y realizada por nosotros según su voluntad, y que yo no estaba pretendiendo inmiscuirme en su trabajo ni menospreciarle, porque uno era después del otro. Y a partir de aquellos días me entregó el testigo de su labor, lo que sucedió cuando algunos de sus discípulos se sumaron a nuestro grupo tras su encarcelamiento. Pocos seres ha habido en el mundo tan valientes, tan entregados, tan generosos como Yohanan, que aun siendo conocedor de su corta vida, que sabiendo lo que a causa de su trabajo para abrir mi camino le iba a suceder, no dudó ni un momento en realizar su labor, en donar su imprescindible colaboración para la gran obra del Padre, poniendo en ella toda su fuerza, todo su corazón y entregando todo su regalo a la humanidad.
Y os aseguro, queridos míos, que es mucho más difícil continuar adelante sabiendo el desenlace en la tierra de nuestro esfuerzo. Bendito seas, profeta elegido,